Bueno, muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo. Grato verlos el día de hoy. Tenemos a 6 personas conectadas en este momento. Eh, Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte del curso de gobierno de clúster, en el que pues vamos a buscar fundamentalmente establecer esas principales competencias que es importante tener en cuenta, y más cuando estamos hablando de conglomerados, de cómo se puede generar un relacionamiento entre las empresas y de qué manera podemos establecer unas prácticas, actividades a nivel empresarial que nos permita precisamente llegar a esos objetivos que nos hemos de establecer. Entonces, en este sentido, voy a comenzar compartiendo la presentación del día de hoy, que como les indico, corresponde a la temática número 2 que hemos visto a lo largo de estas 2 semanas. Entonces, bueno, ya ustedes me confirman, por favor, ya sea a través del chat o hablando, si ven la presentación. Sí se ve, profe. Perfecto. Listo. Mil gracias, Jennifer. Entonces, inicialmente recordarles que la clase anterior tuvimos la oportunidad de hacer referencia al concepto de clúster. Definimos esas competencias que son importantes tener en cuenta y que debe asumir el líder de cada conglomerado, y sobre todo cuando hablamos de la participación de los actores, también importante que cada actor asuma un rol de liderazgo. Ese liderazgo, recordemos que está enfocado hacia el mejoramiento empresarial y que parte del desarrollo de una serie de competencias a través de las cuales buscamos que se hagan mucho más competitivas las empresas y que de esta manera se aprovechen todas esas oportunidades que se pueden gestar y se pueden dar para el buen funcionamiento del gobierno como tal, del clúster, cuando se generan esos conglomerados. Es importante destacar que en el marco de este desarrollo del curso, ustedes han tenido acceso a un material muy interesante que ojalá lo puedan ir descargando y que nos da cuenta precisamente de todo lo que hemos visto. La clase anterior tuvimos la oportunidad de ver un ejemplo de un clúster, el clúster de Guanajuato, en el cual se muestran esos resultados que se generan cuando los actores comienzan a ver e identificar la importancia de hacer ese trabajo colaborativo, de asignarse roles y funciones. Y parte de eso es lo que vamos a ver precisamente en el día de hoy. Entonces, bueno, para iniciar, comentarles que durante esta segunda unidad temática se trabajan fundamentalmente 4 temas principales. El primero tiene que ver con ese relacionamiento que se puede generar entre cada uno de los socios. Llámense socios, los mismos agentes o actores que participan en el proceso, y que le van a dar precisamente la posibilidad de acceder a una serie de beneficios colectivos a todos aquellos que participen en el proceso. También tenemos todo lo relacionado con la gobernabilidad empresarial, a través del cual vamos a identificar los principales aspectos, prácticas que se deben tener en cuenta tanto en el trabajo a nivel empresarial individual como a nivel colectivo. Con esta información podemos dar luego paso a todo lo que tiene que ver con la generación de valor en la empresa, ese valor agregado que podemos dar y que de cierta forma muchos relacionamos con el concepto de reinventarse, y más que es una de las palabras que últimamente se están utilizando con el tema de la pandemia, pero más allá de reinventarnos es hacer lo que siempre se nos ha indicado que debemos hacer permanentemente, y es generar procesos innovadores basados en todas unas actividades investigativas y de desarrollo que son las que nos conducen a cumplir finalmente esos objetivos y esas metas que hemos de tener propuestas. Finalmente concluiremos con los principales aspectos que debemos tener en cuenta en el ámbito de planeación patrimonial. ¿Listo? Entonces ese es como
los elementos base para esta segunda unidad temática. Y en este sentido, vamos a comenzar con el primero, que tiene que ver precisamente con ese relacionamiento que debe existir entre los socios. Cuando hablamos en la semana anterior y de hecho durante la primera unidad temática, veíamos cómo es fundamental conocer el concepto del clúster para de esta manera establecer también los actores que participan en ese funcionamiento, en esa operatividad del día a día de cada conglomerado. Y en este sentido sabemos que los clústeres finalmente nos permiten reunir diferentes empresas que van desde los proveedores, desde quienes elaboran esos insumos que se van a utilizar para la fabricación de un bien final. Tenemos las empresas que propiamente prestan un servicio, ya sea tangible o intangible, lo comercializan a través de otras empresas y llegan también otros actores que pueden ser los mismos que se encargan del proceso de transportar la mercancía. Durante todo este conglomerado que vemos y este engranaje productivo, podemos identificar que cada actor tiene una funcionalidad. Independientemente del sector al cual pertenezcan, es importante aclarar que las necesidades que tiene un empresario para producir y para comercializar el producto y para que al final el cliente pueda tener un producto que satisfaga esas necesidades, deben necesariamente cumplir con una serie de requisitos y son los que establecen precisamente aquí en el mercado. De manera que si, por ejemplo, estamos hablando de una empresa que, no sé, comercializa embutidos, por tener un ejemplo, o productos que requieran de algún grado de refrigeración. Entonces, significa que ese tipo de productos no pueden romper esa cadena de frío. Y en este sentido, tanto la empresa, la comercializadora, los que los transportan y aquellos que exhiben el producto, deben tener esas especificaciones claras. Lo que quiere decir que a lo largo de este proceso productivo siempre van a estar en ese relacionamiento continuo, lo que puede inclusive llevar a que estas empresas eh, puedan generar unos procesos que son muy significativos a la hora de generar actividades productivas. Por supuesto, también podemos tener empresas que se dediquen ya, digamos, a la producción del mismo bien. Entonces, podemos tener empresas del sector textil, empresas del sector de plásticos, de BPO, en general, muchas empresas, pero siempre es importante incluir diversos actores que participan en el proceso, porque eso hace que sea mucho más eficiente y que la estrategia que se vaya a desarrollar en términos que permitan generar mayor productividad, competitividad, sea más efectiva y eficiente, porque estamos buscando que todo el proceso que se desarrolle genere al final ese beneficio para el cliente. Adicionalmente tenemos el Estado y tenemos la academia, y en estos dos casos en particular lo que se busca es que puedan tener esa articulación con el fin de que al final tanto el Estado permita generar un proceso de acompañamiento, como la academia genere esas actividades relacionadas con la transferencia de conocimiento. Y esa transferencia de conocimiento va a estar muy relacionada con actividades de innovación, de transformación digital, puede ser marketing, en general, todos aquellos procesos que sean requeridos por las empresas y por los clústeres en particular para que ese relacionamiento sea mucho más eficiente y mucho más efectivo y se consiga ese posicionamiento del que tanto hemos hablado a lo largo de la clase. De tal manera que la empresa, hablando de manera individual inicialmente, la empresa opera en este caso como un agente que si bien está realizando una actividad productiva, vamos a hablar primero de manera individual. Si la empresa está realizando una actividad productiva, pero a su vez genera ese relacionamiento con otras para la prestación del servicio o para
ampliar ese nicho de mercado, debe tener o debe contar con una estructura apropiada. Y esa estructura va desde un área administrativa, financiera, de mercadeo y en general cualquier área que el empresario considere pertinente. Es entendible que en nuestro país existen pequeñas y medianas empresas que de pronto no pueden contar con los recursos para tener diferentes áreas. Y muchas veces el gerente debe hacer de financiero, de administrador y de comercial. Esto no significa que la persona que esté liderando el proceso no tenga claro cuáles son esas funcionalidades de cada área y las sepa dividir y de esta manera hacer mucho más efectivo el trabajo. Entonces, en este sentido, se recomienda que todas las organizaciones, las empresas, fortalezcan esa estructura interna para que ese relacionamiento que se vaya a dar con otras empresas del mismo sector o con proveedores o con comercializadoras o con transportadoras o con el Estado o con las instituciones educativas sea mucho más diciente y en este sentido se puedan alcanzar los objetivos esperados. Finalmente, cuando se genera ese proceso, el relacionamiento implica la necesidad de que existan unas reglas de convivencia, unas reglas de respeto, unas reglas que me permitan también identificar con claridad los negocios que pueden surgir. ¿Quiere decir que a nivel individual se puede fortalecer la empresa? Sí, pero también se puede fortalecer en el tema de esas relaciones que se generen con su entorno. Y es aquí cuando dejamos de hablar de lo individual para llegar a lo general, que es propiamente cuando se involucra el concepto de clúster, se generan esos conglomerados y como hemos dicho, el relacionamiento fluye siempre y cuando se conserven esas normas, esos parámetros que van a permitir que más allá de obtener un beneficio colectivo, también se presenten otra serie de beneficios que implican la perdurabilidad del clúster y por tanto un mayor beneficio en general para quienes participan como para la economía. Es importante que también en aras de que este relacionamiento perdure en el tiempo, se dé este proceso de gestión y control. Cuando hablamos de gestión y control, necesariamente incluimos procesos de planeación en los que, basados en un diagnóstico, se identifican aquellas situaciones que pueden afectar ese grado de desarrollo de la empresa, pero que a su vez cuando generamos procesos de gestión, vamos a hacer que lo que se está aplicando en términos de estrategia para resolver esas dificultades que se pudiesen encontrar en algún momento dado, o prevalecer, mantener, fortalecer aquellos aspectos positivos que perduren por el tiempo, se puedan gestar y se puedan desarrollar en el tiempo establecido. Eso implica que cuando hacemos desarrollos de actividades de gestión y control, podamos generar indicadores que nos permitan dar un acompañamiento mucho más riguroso. Y en este sentido, entonces, la actividad que desarrolla la empresa y que se hace y que se puede desarrollar inmerso en un clúster es uno de los aspectos en los que deben trabajar continuamente los empresarios. Cuando una empresa fortalece su estructura, genera reglas, desarrolla procesos de dirección y de gestión y control, podemos decir que está preparada para ese relacionamiento, está fortalecida, puede interactuar de una manera mucho más eficaz con sus demás socios, con sus demás actores, y en este sentido facilita la gestión que se vaya a desarrollar. Por tanto, cuando estamos hablando de que ese engranaje se debe presentar a nivel individual y colectivo, surgen una serie de bases que son las que nosotros tenemos que comenzar a implementar en nuestras empresas, pero también en el clúster, porque el clúster va a operar también de la misma forma que una empresa finalmente, solo que va a estar conformado por socios, que son empresarios, que cada uno tiene su empresa, y va a aportar para ese desarrollo colectivo, para que
se comiencen a aprovechar al máximo las oportunidades que el mercado ofrece. Por tanto, se requieren valores humanistas, que las prácticas empresariales que a nivel interno permeen también la situación que se presenta en los clústeres, pero a su vez facilite esa interacción y ese relacionamiento, permitiendo que se le dé continuidad a las acciones, actividades que propenden el crecimiento del clúster. Sabemos que crear un clúster, al igual que crear una empresa, pues simplemente es cuestión de que existan interesados, que tengan la intención de crearla, que generen una política, una forma de actuar. Eso está perfecto. El tema es mantenerse en el mercado. Prevalecer con un clúster no es tan fácil. Eh, Hay que tener una serie de políticas, hay que tener una serie de medidas que les lleve precisamente al cumplimiento de esos estándares, tanto estándares de calidad como cumplimiento con todas las actividades, acciones que se comprometen. Y por tanto, esto hace que en algunas oportunidades muchos clústeres fracasen, porque a veces se presentan muchos líderes que tienen ese interés de ser los que operen y demanden actividades en el clúster. Entonces, frente a diversos líderes y pocos que ejecuten, pues simplemente no se va a dar un correcto funcionamiento. Entonces, en este caso, por eso es importante que desde un principio se definan todos estos roles para que en la medida en que se va ejecutando, pues se den las actividades basadas en esas proyecciones y basados en esos intereses particulares del conglomerado. Aquí vemos un ejemplo básico, un ejemplo fundamental de lo que significa trabajar en equipo de manera integrada y haciendo actividades que beneficien a un colectivo. Aquí no importa si la hormiguita es pequeña, si es gordita, si es delgadita, no importa. ¿Qué es lo que interesa? Que hay un líder que está generando esas ideas, que está generando esos aportes para que se hagan mucho más eficientes los fines que se persiguen en el clúster. Y pueden ocurrir diferentes situaciones en el mercado, pero si se trabaja en equipo, las experiencias que pueden tener algunos empresarios pueden servir para que otros no vayan a incurrir en esas equivocaciones y por el contrario fortalezcan la actividad de los miembros del clúster, del conglomerado. Trabajar en equipo ayuda a que efectivamente se den esos objetivos. Y eso es lo que se busca entonces a partir de todo lo que hemos estado viendo durante esta primera parte. Y en este sentido, cuando miramos la estructura de un clúster, vemos que está conformada por una asamblea de socios, que efectivamente es el órgano superior del clúster, es el que va a permitir comenzar como a revisar aquellas propuestas que sean presentadas. El clúster, no hay un número determinado, es decir, no podemos decir mínimo tiene que haber 200, 123 empresas. No es, porque eso depende fundamentalmente del sector, de quienes estén interesados en colaborar. Ahora bien, sabemos que como miembros de esa asamblea tienen también una función y es comenzar a generar esas llamadas reuniones a través de las cuales se pueden comenzar a revisar esa gestión que ha sido y viene siendo desarrollada, en este caso por los directivos que también hacen parte del clúster. Los directivos son nombrados por los asociados, los representan, van a generar todo ese trabajo, esos proyectos que están encaminados a ese fortalecimiento del conglomerado, pero también para mirar la manera de cómo se pueden aprovechar oportunidades comerciales o oportunidades a través de las cuales se ofrecen capacitaciones a los empresarios y en general cualquier tipo de medida que busque beneficiar significativamente, en este caso, al empresario.
Entonces, miremos que el papel de los directivos es clave. Y es clave porque van a concentrar la información, van a administrar todo el proceso y van a suministrar la información a la asamblea. Aquí en este proceso y junto con los funcionarios, o sea, en este gráfico que presento, pues básicamente lo que uno esperaría es que efectivamente se dé el proceso, pero se dé también de una manera muy transparente, de tal manera que pues esto permita que al final, poco a poco, se vayan entonces generando procesos de retroalimentación, seguridad en toda esa transferencia de conocimiento. Es importante también tenerlo en cuenta en aras del sano desarrollo de este gobierno de clúster. Si bien ese relacionamiento fortalece la gestión, como se encuentra aquí en la diapositiva, me parece importante resaltar estas pequeñas oraciones que tengo. Dice, fortalece la gestión, el control y la administración de las empresas, pero también mejora la alta dirección. Y esto pasa porque simplemente estamos haciendo uso de todo un proceso administrativo de una manera de liderazgo que me va a permitir no solamente generar el beneficio individual, sino ya el colectivo, y permite de esta manera un beneficio general en la economía. De allí que también tengamos presente que existen, en el marco de ese relacionamiento entre los socios, pueden darse condiciones de riesgo, por supuesto, porque recordemos que las empresas operan en un mercado y si operan en el mercado en cualquier momento dado, bajo cualquier circunstancia, frente a cualquier plan de acción, se pueden presentar riesgos en los que el empresario, el clúster, puede tener situaciones que les lleven a situaciones críticas en la empresa. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se busca es que en la medida en que se está realizando procesos de planeación, se tenga bajo la consideración de estos planes ciertos aspectos relacionados con el riesgo. Entonces, frente a un plan A, debo tener un plan B, un plan C. Pero en el plan A tengo que establecer esos riesgos que pueden generarse y que no me permitan el cumplimiento del objetivo. Pero también, a su vez, es fundamental que durante toda la actividad empresarial se realicen procesos de control y seguimiento, porque esto me va a permitir determinar ese riesgo, también me va a permitir mirar si las estrategias que se implementaron son las más adecuadas o si por el contrario, en este caso tenemos que buscar otras medidas para poder adoptarlas y que de esta manera ese relacionamiento sea mucho más efectivo. Entonces, aquí yo pues les diría, es importante hacer énfasis en esos elementos de planeación. De allí que finalmente cuando relacionamos todo lo que hemos venido diciendo con relación a la importancia de tener claro las funciones, esas maneras, esa base de relacionamiento que me va a permitir al final aprovechar las oportunidades que se ofrecen en el mercado, lo puedo hacer también si tengo en cuenta elementos de gobernabilidad empresarial. Cuando hablo de gobernabilidad empresarial, pues simplemente hago referencia a cómo hago uso de esos recursos de manera eficiente, de una forma que me permita simplemente tener los insumos, los productos, las personas que apoyan todo el proceso productivo, la información y en general todos aquellos factores que van a permitir que la empresa opere de manera adecuada, pero que también genere un buen relacionamiento. Entonces, cuando hablamos de gobernabilidad, existen diferentes elementos de orden administrativo, operativo, comercial, financiero, que es importante clarificar y sobre todo que dependiendo del área que estemos analizando, lo importante es que se desarrollen unas muy buenas prácticas para que al final el ejercicio sea satisfactorio. Esto a nivel
empresarial de una empresa. Pero cuando ya hablamos de un clúster, pues en este caso estamos hablando de que efectivamente se va a dar un desarrollo en el cual se permita la participación de todos los empresarios, cada uno con la función específica que le corresponda. Y aquí se hace énfasis en lo importante que es ese respeto y la responsabilidad por las acciones en las cuales se ha visto comprometido. Entonces, todo esto me va a permitir como clúster prevalecer en el tiempo, tener un reconocimiento, favorecer económicamente a todos los que operan en el clúster, pero también va a permitir generar unas mayores posibilidades de acceder a esos mercados, a esos nichos en los cuales puede existir un potencial negocio. Entonces, es algo que nosotros no debemos dejar pasar, gobernabilidad empresarial, porque me ayuda a fortalecer los procesos productivos, los procesos administrativos, financieros, de mercados, y que es fundamental también hacerlo parte de todas las actividades generadas por las empresas. Entonces, para que también lo tengamos muy presente. Aquí hacemos la analogía, una analogía sencilla. Cuando tenemos un terreno, lo primero que hacemos es mirar que el terreno sea apto para construir lo que queramos construir. Aquí, en este caso, yo voy a decir, vamos a construir una casa muy bonita, la casa de mis sueños. Ustedes dicen, vamos a preparar el terreno, colocan los cimientos y finalmente pueden llegar a crear una estructura general. Y esto lo hacen utilizando muy buenos materiales, garantizando de que efectivamente la casa cumpla con los requisitos y esos requerimientos que exigen en términos de construcción, para que no de pronto se puede caer con cualquier viento o de pronto no es antisísmica. Entonces son ciertas cosas que se tienen que comenzar a mirar cuando se quiere crear una casa. Cada partecita tiene una función en especial. Las bases tienen una función, esta estructura que son las columnas también tiene otra función. Entonces miremos que cada parte tiene una razón de ser en esa casa. Pues yo puedo tener una casa hermosa de 2 pisos, puedo tener un patio muy, muy bonito, pero si el material no es de calidad, si no la hice teniendo en cuenta esos estándares que me piden en términos de calidad, pues va a llegar un momento en que la casa simplemente se cae. Y en este caso, pues simplemente me voy a ver afectada. Eso quiere decir, haciendo esa analogía con una casa, cuando estamos hablando de una empresa, pues la empresa también tiene que tener unas bases. La empresa debe tener unas partes fundamentales que hacen parte también de la armonía de lo que es, pues en este caso, y haciendo la comparación, si tomo la casa con la empresa, también la empresa puede llegar a necesitar esas bases, esos cimientos. Si lo hacemos desde la unidad como tal, desde una empresa como tal, y comenzamos a fortalecerla, eso quiere decir que las demás, aquellas empresas que tengan ese relacionamiento con esta, al final puedan también llegar a fortalecerse, puedan mejorar las prácticas y favoreciendo significativamente el clúster. Entonces, frente a ello, lo primero que es importante que tengamos en cuenta es que hay que tomar en cuenta los procesos de diagnóstico. Hay que tomar en cuenta cuándo se genera el relacionamiento. Revisar que finalmente exista esa necesidad de generar el clúster, exista ese buen relacionamiento con los socios, porque eso también es fundamental, más cuando no se sabe cuánto tiempo se va a estar, pues en este caso si tenemos más tiempo, pues implica que el relacionamiento también requiere de ese cumplimiento, por lo menos de esos valores que es importante tenerlos presentes. Cuando ya está todo esto, cuando ya tengo claro exactamente qué voy a hacer, cuando tengo diagnosticado mi mercado, mi competencia y demás,
Cuando sé quiénes son mis actores con los cuales estoy generando el relacionamiento con los clústeres, tomo la decisión y genero la acción. Tomo la decisión y luego genero la acción, reitero, porque eso me va a permitir que ese relacionamiento, que ese fortalecimiento interior de la empresa me haga aprovechar las oportunidades que se ofrecen en el mercado. Y esto es importante. Y para ello generamos procesos de planeación, organización, dirección y control. Y estos 4 aspectos que son del proceso administrativo, pues se tienen en cuenta fundamentalmente en aras de que cada actividad sea realizada en el marco de los objetivos establecidos. La planeación siempre parte de un diagnóstico que se realiza anteriormente. No puedo planear si no conozco en qué circunstancias se encuentra. Y esa planeación me va a permitir generar objetivos y actividades. Eso es lo que hace también el clúster, solo que ya es una estrategia más global para el beneficio de todos. Cuando se ha planeado, se organiza, se ejecuta y en este sentido, este proceso de evaluación, de seguimiento, de control, se constituye fundamental para saber si lo que estamos haciendo está bien o si por el contrario hay que mejorar alguna de las situaciones que se presentan en los mercados, por supuesto. Esto quiere decir que siempre vamos a estar atentos, siempre vamos a estar como comunicándonos con el otro. Y esa comunicación con el otro me va a permitir poder tener mayor seguridad de cumplimiento. Si estamos hablando con una empresa, perfecto. El relacionamiento entre una empresa es fácil, entre comillas, ¿no? Cuando se tiene la comunicación asertiva. Pero cuando son tantas las empresas que hay en un clúster, pues tengo que ser mucho más asertivo en lo que voy a decir, en lo que voy a expresar, porque eso es lo que me va a permitir que mis productos tengan cabida en el mercado, que el clúster se fortalezca, que tenga esa capacidad de ser un representante garante de una actividad muy bien desarrollada en el país. Entonces, esos aspectos son considerables. Es importante tenerlos muy, muy ahí de la mano. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que partimos siempre de una situación o de un contexto individuo, que es una cliente. Vemos la forma en que podemos llegar al cliente, satisfacer una necesidad. La empresa también debe comenzar a generar esos elementos que respondan a esa necesidad y que a la vez favorezcan esas condiciones de la sociedad. Aquí tenemos 3 puntos que son claves, pero que también debemos enmarcarlos dentro de la importancia de generar valor, porque son los que les van a permitir al clúster y a las empresas y a los actores que participan prevalecer en el mercado. Si no se tiene esto muy garante, pues simplemente vienen las dificultades, vienen los problemas, no hay fortalecimiento de los procesos y esto hace que simplemente la empresa tenga que llegar a cerrar. Pero cuando se genera valor, cuando se preocupa por hacer procesos que garanticen que efectivamente se dé un mejoramiento continuo, que se permita eh, aprovechar las oportunidades que están garantes en el mercado. Todo esto va a permitir que fundamentalmente el clúster y las empresas en general prevalezcan en el mercado. De esta manera, la generación de valor en la empresa parte de la planeación. Y esa planeación, reitero, viene de un proceso de diagnóstico. De esa planeación defino unos indicadores que son los que me permiten medir esa aplicabilidad correcta de la estrategia, el cumplimiento de esos objetivos, pero que a la vez me van a permitir tomar decisiones de saber si efectivamente esa estrategia que me está permitiendo dar ese valor agregado es lo suficientemente
positiva para todas las actividades que yo estoy desarrollando. Y en este sentido, tenemos dos puntos. Primero, el de visión empresarial. El empresario, la persona que toma la decisión de ir al clúster en sí, tienen una visión empresarial. Nos reunimos porque queremos hacer negocios, porque queremos mejorar nuestra actividad productiva, porque queremos que esa transferencia de conocimientos llegue, porque frente a situaciones de la pandemia, queremos ver cómo generar procesos que redunden en beneficios de las empresas. Mejorar, en pocas palabras. Y eso es muy importante. Y para un líder tener esa visión empresarial con mayor razón. Y si hablamos en este caso también de los clústeres, pues deben estar fortalecidos en todo el tema corporativo. Las herramientas que podamos tener en términos financieros también nos van a ayudar a sopesar de pronto el malgastar los recursos financieros, pero también malgastar aquellos recursos que de hecho se requieren para el desarrollo de cualquier actividad productiva. Lo que se busca entonces dentro de un clúster, dentro de todo lo que tiene que ver con su operatividad y la generación de valor, se va a relacionar con la rentabilidad, la parte de la operatividad, la productividad y como consecuencia la competitividad. O sea, todo viene muy enlazado y es lo que nos permite en este sentido operar, actuar, prevalecer mucho más en el mercado. Vamos a ver un pequeño video relacionado con planeación estratégica, que es importante verlo en el sentido de que me va a permitir relacionar estos conceptos de gobierno con elementos de planeación. Porque finalmente lo que estamos buscando desarrollar es un buen gobierno. Generar actividades que me beneficien, den ese beneficio colectivo del cual hemos estado hablando a lo largo de toda la sesión y de hecho de todo el curso. Entonces, me confirman, creo que ya tengo la pantalla compartida. ¿Me confirman, por favor? Creo que sí. Sí, señora, ya se ve, profe. Gracias. Bueno, se ve, pero el internet es el que está como un poquito lento. Bueno. Listo, entonces ya lo voy a colocar. Si no lo escuchan, me indican por favor. Gol. ¡Dispérsense todos! ¡Dispérsense! ¡Pásenlo! ¡Bien, van bien! Está bien, socios. ¿Recuerdan hacer lo que practicamos? ¿Recuerdan? No, eso no. Lo otro que practicamos.
Está bien, tiempo fuera, tiempo fuera, tiempo fuera. Vengan acá todos. Acá todos, vengan acá. ¡Golosinas! ¡Les traje golosinas! Ah, aquí tienen. Bien, aquí está lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Annie, te quiero fuera de la línea. Tren, quiero que hagas la finta de un pase a Annie y envíes el balón a media cancha, luego lo pasas a tus delanteros, que son Sophie y Chris. Sophie, quiero que sostengas el balón y atraigas a la defensa, ¿está bien? Luego que envíes un pase largo por encima de la defensa hacia Chris. Chris, tomas ese pase y anotas, así como lo hicimos en la práctica. ¿Todos entendieron? ¡Vamos a ganar! ¿Encuentra alguna semejanza entre el partido de fútbol de la mañana del sábado y la mañana del lunes en la oficina? Piénselo bien. Con frecuencia a los equipos y a las organizaciones no les quedan muy claras sus metas y sus más altas prioridades. Los entrenadores y jugadores sencillamente no están en la misma frecuencia y el resultado es que todos están apurados caminando en diferentes direcciones en lugar de dirigirse hacia la misma meta. La incapacidad de tomar las metas y estrategias de alto nivel de una organización y traducirlas en acciones es un serio problema para la mayoría de las organizaciones. Una cosa es proponer grandes estrategias y metas y otra muy diferente lograr que se hagan. El gap de la ejecución es como se podría llamar. En un estudio hecho por Harris Polling Group, descubrimos algunas estadísticas reveladoras acerca de por qué la ejecución se hace pedazos y por qué las metas no se traducen en acciones en la línea de producción. Primer hallazgo, solo el 15% de los encuestados puede identificar las metas y prioridades más importantes de la organización, ya sea porque son demasiadas metas, o cambian a menudo, o simplemente no tienen meta. Y en la mayoría de los casos falta comunicación. Que los líderes tengan claro lo que quieren lograr no necesariamente significa que la primera línea, donde la acción realmente sucede, sepa cuáles son las metas. La realidad es que la primera línea es la productora y de ahí arranca todo. Segundo, las personas pueden saber cuáles son las metas, pero muy a menudo no las aceptan. Únicamente el 19% de los encuestados manifiesta que les apasionan las metas más importantes de sus organizaciones. Esto es 1 de cada 5. Hay numerosas razones para que suceda. La primordial es que no se sienten dueños de la meta. No sienten que han hecho lo necesario para lograr la meta. Sencillamente no existe la conexión emocional. No me involucro, no hay compromiso. Tercero, los encuestados reportan que solo dedican el 49% de sus horas de trabajo disponibles en sus metas más importantes. El resto del tiempo lo dedican a metas urgentes, pero de menor importancia. Los distrae tanto lo urgente que descuidan la mayor parte de cosas realmente importantes. Finalmente, pueden conocer las metas y prioridades más importantes y sentirse dueños de las mismas, pero no saben qué es lo que les corresponde hacer. De hecho, el 51% confiesa no saber qué debe hacer para ayudar a la organización al logro de sus metas. Las metas no se ejecutarán hasta que todos y cada uno las conozcan claramente y sepan qué es necesario hacer para cumplirlas. Una vez que las personas conozcan las metas, entonces y solo entonces serán libres de intentar nuevas y mejores maneras para lograrlas. El punto es, para lograr metas nunca antes logradas, es necesario empezar a hacer cosas que nunca antes se hayan hecho. Debe preguntarse, ¿puede mejorar mi equipo su habilidad para alcanzar y medir sus metas de manera extraordinaria? ¿Será posible? Mi respuesta es sí, por supuesto. Imagínese el impacto que causará cuando a todo el equipo le quede claro cuáles son sus metas. Piense en la cantidad de energía y creatividad que se liberará cuando todos en la organización se comprometen e involucran con el logro de sus metas. Calcule el impacto económico cuando todo el equipo se dedique la mayor parte de su tiempo a sus más altas prioridades. Nada más piense en lo que puede lograrse cuando todos los jugadores del equipo sepan qué hacer exactamente. Las posibilidades, amigos, son ilimitadas.
Bueno, entonces, aquí observamos algo importante que quiero resaltar con ustedes, y es el hecho de que muchas veces pensamos que trabajando solos podemos hacer muchas cosas. Sí, evidentemente, solamente que cuando hacemos un muy buen trabajo en equipo, aquí nos presentaban el caso de los niños, cuando no tenían esa comunicación asertiva, cuando no sabían exactamente qué tenía que hacer, pues simplemente cada quien actuaba de manera muy instintiva, no se apropiaban de lo que tenían. Pasa lo mismo cuando tenemos a nivel individual nuestra empresa, pero también a nivel colectivo, cuando estamos analizando la existencia de un clúster, debo integrar a todos los actores y hacer que se constituya ese equipo de trabajo que va a generar un impacto también muy importante en todo el proceso de funcionamiento, en toda la operatividad, en todo ese engranaje que requerimos, y que es muy importante, pues como que tener presente en aras de alcanzar esos logros, de que sea mucho más contundente la participación de cada actor. Voy a continuar presentándoles la diapositiva que sigue, relacionada precisamente con la importancia de incluir varios escenarios, y sobre todo, pues, en aras de ese cumplimiento de las metas establecidas. Desde el contexto social, económico y ecológico, la empresa necesariamente debe comenzar a interactuar, pero ese apoyo que le dan los clústeres y ese sano desarrollo que se puede presentar puede permitir tener una serie de impactos desde lo económico, desde lo social y desde lo ecológico. Y si realizamos el cruce entre estos tres factores, podemos ver que entre lo económico y lo viable y lo ecológico, lo viable viene a ser el centro que va a enmarcarse dentro de ese relacionamiento entre lo económico y lo ecológico, entre lo que gasto, entre lo que me implica rentabilidad, pero de cómo voy a emprender de manera que no dañe o no deteriore ese medio ambiente, haga uso eficiente de esos recursos y en este sentido sea mucho más fácil la competitividad, pero ayudando a preservar ese medio ambiente que tanto se necesita. Pero también podemos tener el relacionamiento entre lo económico y lo social. Entre lo económico y lo social puede darse ese trato equitativo en el que cada quien recibe proporcionalmente lo que le corresponde, pero también puede recibir un beneficio social la comunidad que participa o que está en el entorno del desarrollo económico. Entonces, ese punto central del ser equitativo eh, es bastante interesante porque ayuda a generar esas participaciones y ese impacto que se puede medir de la empresa o del clúster también hacia la sociedad. Implica, inclusive podríamos estar hablando de desarrollo de procesos de responsabilidad social empresarial. Y entre lo social y lo ecológico también tenemos una intersección, y esa intersección es lo que permite relacionar ese relacionamiento social de la comunidad, del cliente externo, con todos esos principios ecológicos. Cuando hacemos el análisis tanto de la parte social, económica y ecológica, llegamos a un concepto que es muy utilizado en estos últimos años y es el de sostenibilidad. De cómo se puede ser sostenible en el tiempo, en el cómo se puede producir sin hacer daño al medio ambiente, pero también en cómo se pueden prestar servicios, en cómo se puede hacer ese relacionamiento, aprovechar las oportunidades, también muy de la mano con la comunidad, con otras empresas, se hacen esas alianzas, aprovechando todos los recursos de manera eficiente. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver como una oportunidad para generar ese valor. Y esa generación de valor, como lo dije al inicio de la clase, no tiene que ver solamente con el dar ideas por dar ideas. Se trata de generar procesos innovadores, muy creativos,
que impacten la parte económica, social y ecológica. En el caso de los clústeres, ellos han comenzado a implementar en general, y estoy hablando no solamente pues, a nivel Colombia, a nivel internacional, se visualiza mucho más, estos procesos en los que los clústeres generan valor y ayudan a que los actores que participan también lo hagan. Entonces se da esa transferencia de conocimiento de la cual hablábamos, pero que es importante tenerlo muy presente para el desarrollo de la empresa. Finalmente, cuando vemos el tema de planificación patrimonial, tenemos una serie de componentes. Cuando hablamos de planificación, por supuesto, estamos hablando de un diagnóstico, pero un diagnóstico en términos de esos recursos que tiene la empresa, que tiene y que sobre todo van a ser importantes para que pueda compartir esas experiencias, pero también para que pueda ser partícipe de un proceso comercial, para que sea partícipe en un proyecto en general. En el tema del clúster se ve entonces esa manera de cómo puedo llegar a articular para que efectivamente las situaciones que se diagnosticaron en todas las empresas que participen, entonces pueda llevar a dar lugar a procesos de planeación general, pues son recomendaciones que pueden llegar a los clústeres. Planificar, recopilar esos requisitos que se necesitan, el definir ese alcance también se constituye en un elemento que yo diría es supremamente importante, hasta dónde se quiere llegar con el clúster. Definir esas metas me van a permitir que cuando las alcance comience a establecer unas nuevas y estemos en ese proceso de mejoramiento continuo. Definir la estructura de trabajo, las actividades, ese cronograma que se va a realizar, generar una secuencia de actividades, así como estimar esos recursos que se necesitan y por supuesto la duración, son elementos que me van a ayudar a planear esos, pues de qué recursos necesito, cómo va a impactar mi empresa, cómo va a impactar también el clúster o cómo desde el clúster se puede ayudar a las empresas que hacen parte y asimismo hacer que sean mucho más eficientes en el manejo de sus recursos. Entonces, eso es un elemento que también debemos considerar dentro de buen gobierno corporativo. Eso quiere decir que el papel de las juntas directivas es fundamental porque todo lo que hemos venido hablando, la asamblea de socios, pues sí, va a tener un papel importante, pero las juntas directivas, quienes son los que van a comenzar a generar las propuestas para que los empresarios y actores que participen comiencen a también a mejorar sus procesos, es fundamental. Entonces, sí quiero, para ir finalizando, para ir cerrando, darles a todos mis sinceros agradecimientos por acompañarnos en este curso de gobierno de clúster. Desde Fundein, ACOPI y el SENA, les queremos dar infinitas gracias y a nombre personal también, gracias por acompañarnos, acompañarme en particular en este curso. Sabemos que es importante que ustedes se sigan capacitando porque buscamos que este desarrollo que requiere nuestro país sea aplicable para que ese mejoramiento que se dé en las condiciones de vida de todos pues sea mucho más diciente. Capacitarnos nos ayuda muchísimo. Hay que vencer esos miedos o a veces simplemente no voy a estudiar esto porque pues ya lo vi, ya lo sé. Siempre hay algo nuevo por aprender. Entonces, igual quiero invitarlos a continuar participando de estas acciones de formación porque es muy importante para el crecimiento de la empresa, del conglomerado y en general dependiendo de la temática que ustedes seleccionen, asimismo pues va a generar un impacto. Entonces, les agradezco mucho. No sé si tengan alguna pregunta en estos momentos. Profe, muchas gracias, no, súper entendido todo lo que usted nos explicó con referente a lo del clúster. Muchas gracias. No, te agradezco mucho, Juan Pablo, por acompañarnos. Y bueno, pues a todos espero que les haya gustado el curso. No se les olvide
terminar de realizar la actividad correspondiente a la temática número 2, al resolver la prueba de conocimiento. Descarguen la información, es importante para que ustedes continúen profundizando más sobre el tema, porque siempre es importante, o sea, nunca vamos a dejar de aprender, siempre vamos a requerir tener esos conocimientos para mirar de qué manera puedo ir aportando al desarrollo de mi empresa, construyendo, si soy emprendedora o si la persona es emprendedor. Entonces, no aplico esos conceptos que he visto en estas clases para precisamente que se haga mucho más efectivo, competitivo esa idea. Entonces, invitarlos a eso. Y de antemano reitero mis agradecimientos. Mil gracias por habernos acompañado. Y bueno, me queda entonces por desearles una feliz tarde. Gracias a todos por acompañarnos y bueno, Gracias, profe. que tengan todos una feliz tarde. Muchas gracias, profe. Bueno, que estén muy bien.